Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy estamos con Tatiana Peralta en Sotheby's. Nos va a platicar un poco de qué se hace adentro de una subasta, cómo funciona este mundo tan enigmático, tan fascinante de estas ventas de arte, de artistas que todo el mundo conoce. Tatiana, muchísimas gracias por recibirme. No, gracias por venir y por el interés. No, cuéntanos, va a haber una subasta el día 20 de mayo. Sí, justo. La siguiente semana en Nueva York. Ok. Nuestras subastas de arte latinoamericano, hace ya más de unos 6, 7 años más o menos, las integramos en las subastas de arte moderno. Entonces eso fue, la verdad, un gran acierto para todos nuestros artistas porque estábamos muy encasillados en las subastas de arte latinoamericano. ¿Antes se subastaban por separado? Sí, se O sea, no se subastaba Picasso con Diego Rivera. No. Entonces esto, la verdad, ha sido un gran acierto para muchos artistas. Hay otros que se quedaron un poquito en la línea, digamos, pero para muchísimos que la verdad al final, pues tienen la misma calidad, ¿no? Claro. La misma trayectoria. Cuando los pones juntos, pues hacen magia. Que Claro. realmente Tiene mucho sentido ver un Sí. Diego Rivera cubista con artistas como Juan Gris, como Exacto. Picasso, que pues realmente compartieron muchísimo, ¿no? Compartieron literalmente, pues sí, tiempos y influencias, ¿no? Influenciados todos, obviamente, por Cézanne. Entonces, en las Claro. obras de Diego de esta época es increíble ver, pues, esa parte. Sí, nos ha ayudado mucho, yo creo, a la visibilidad del arte mexicano y latinoamericano en general, en el mundo. Claro. Sí, yo vi que, por ejemplo, Diego Rivera fue el primero que incorporó un poquito de puntillismo en ciertas zonas, en los cuadros cubistas, y que fue Picasso quien dijo, esto no está nada mal, el Pues puntillismo. sí, se compartieron. Digo, ha habido exposiciones increíbles en México, ¿no? En la de Bellas Artes, en donde justamente comparaban la obra de Diego y de Picasso de esos años. Y sí, pues al final compartieron estudios y Claro. opiniones y todo. Entonces, ¿Y tú crees que le da como un posicionamiento a nivel mundial al arte mexicano que ya no se, o latinoamericano, que no se separe como una categoría aparte, sino que puedas ver vi que hay un Joaquín Torres García, sí. estos grandes artistas junto con, no sé, hay Matisse, hay una serie de... Sí, yo creo que le ha hecho mucho bien. La verdad es que era una categoría que al final, digo, se separó porque se empezó, así se empezó gracias a los mexicanos en mucha parte, esa categoría dentro de las subastas internacionales. Y así se siguió, y entonces era un catálogo muy chiquito que se veía después de todas las subastas enormes de arte moderno y contemporáneo, venía la Semana de Arte Latinoamericano, y entonces también al final tener como una etiqueta de arte latinoamericano, pues a nadie le gusta tanto, ¿no? Porque el Claro. arte debe ser lo más universal posible. Claro. Pero al final sí que ayudó muchísimo a posicionarlo y a que, que estuviéramos también, logísticamente, imagínate que eran las subastas enormes de contemporáneo y de moderno en Nueva York, y ya la última semana era esta subasta. Entonces ya todo el mundo estaba cansado, sí. sin presupuesto, ¿no? Y ahora la verdad es que al final nuestros artistas latinoamericanos pues tienen muchas veces precios mucho más accesibles, pero la misma calidad. Entonces tú estás viendo, como tú dices, un Torres García, ¿no? Que están en los mejores museos del mundo, está en el Met, está en... Que fue mucha influencia para mucha gente de esa época. Entonces, al final, bueno, quitarle ese tag creo que fue muy sano, y a muchos artistas les dio, tanto un empujón en el mercado, ¿no? En sus precios. Claro. Pero también como pues, la presencia del arte latino. Desde luego. Pero hay otra etiqueta de la que me parece interesante hablar, porque es moderno, ¿no? No es arte contemporáneo latinoamericano, ni... No. Está limitado a un momento del siglo XX. Sí, y justo tenemos por eso estas dos categorías muy importantes cuando son las subastas de Nueva York, que es primero las de contemporáneo, que son esta semana ya, jueves y viernes, y después las de moderno. Entonces se separan esas dos categorías
hay artistas que brincan de una a otra y que de repente, dependiendo de la fecha, se brincan... Como artistas bisagra, ¿no? Sí, Que pueden... Calder, ¿no? O sea, Claro. muchas veces a Calder lo ponen en una y en la otra. Hay artistas que se quedaron ahí, pues sí. Me llamó la atención ver a Toledo, por ejemplo. Sí. Porque Toledo es un artista que, bueno, vivió en el siglo XXI, fue contemporáneo a Gabriel Orozco. Sí. Sin embargo, también tiene piezas de los años 60. Sí. Es un artista que está en ambas categorías, ¿no? Sí, en ambas categorías. Generalmente lo tenemos en la de moderno, ¿no? Porque ahí como que se alojó ahí, pero es un artista que justamente puede perfectamente navegar entre las dos categorías, y ahorita tenemos una obra, pues para mí una de las obras más emblemáticas que hemos visto pasar por aquí, tanto en su formato, ¿no? Gigante. Enorme. Yo no sabía que Toledo pintaba en formatos tan grandes. Siempre estaba acostumbrado a cuadros como de mucha calidad, muy bonitos, pero joyitas, ¿no? Sí. Pequeños. Y 1.96, ¿no? Sí, es 1.96. Entonces ves cómo se expande y cómo puede, pues sí, explotar el tema como de todas estas figuras que se van distorsionando, ¿no? Entonces al final parece, si tú ves la pieza de lejos, parece una obra mucho más abstracta, y ya que te vas acercando vas como encontrando todos estos elementos. En este caso son unos cangrejos, ¿no? Que se van como, pues sí, difuminando en la escena. Un cuadro súper atmosférico. Súper atmosférico, con una textura y con un trabajo del color impresionante. Tiene todas estas arenas que nos recuerdan también mucho a Dubuffet. Claro. ¿Sabes? Vi que lo comparan mucho a Dubuffet y a Toledo. Sí, sí, los podemos conectar ahí mucho. Te digo, no sé, como hablar de la tierra, ¿no? Un momento mucho más matérico de Dubuffet, ¿no? Como con este cuadro, La Métaphysique. Exacto. No el Dubuffet limpio. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, en Toledo, bueno, en este cuadro que es del 75, tienes al final pues todo lo que quieres tener. Tienes animales, ¿no? Que es como este tema que también es muy contemporáneo en este sentido, ¿no? Como la fusión entre el ser humano y los animales, ¿no? Entre la fauna y todos estos seres místicos que él trae de su bagaje zapoteca, claro. ¿no? Entonces, es un cuadro que tiene... Y que ha inspirado a una enorme cantidad de artistas oaxaqueños. Sí. Es una forma, como que inventó un lenguaje Toledo, no solamente pintó lo suyo, sino que inventó una forma de pintar, ¿no? Sí, sin duda es... Además de todo, cuando tú le tratas de explicar, ¿no? Porque ahora a nosotros nos pasa mucho que no solamente los mexicanos compran Toledo, ¿no? Ahora, pues alguien va pasando en el edificio de Sotheby's y lo ve junto a un Dubuffet o lo que sea, y pues se lo tienes que explicar. Y entonces es alguien que sí, es como un ente muy independiente de lo que estaba pasando alrededor de él, ¿no? O sea... ¿Dirías que estaba un poco aislado del contexto mundial, de las tendencias? Sí creo, sí creo que lo que hay adentro de él y lo que expresa en sus pinturas, no... Si le dices a alguien, bueno, podemos comparar con Dubuffet en ese sentido, como muy básico y en la técnica y en muchas cosas, pero al final tiene un mundo muy, pues sí, muy particular, que es muy difícil de tener toda esa mezcla, ¿no? De el bagaje europeo de cuando estuvo en París pues antes de regresar a México en los 60s y así, con toda esta bagaje indígena que tiene, ¿no? Y de Oaxaca. Entonces es una mezcla muy particular que yo no sé, o sea, no la encuentro en alguien más. Claro. Es muy único en ese sentido. Sí, yo creo que después de Tamayo, por ejemplo, que vi que también está, y bueno, vi que hay un Rodolfo Morales, ¿cómo se llama? Serenata en la Plaza. Espectacular. De los más bonitos que he visto, de Rodolfo Morales. Con este tren precioso que está pasando. Una pieza hermosa, Sí, hermosa. Generalmente tenemos una o dos de Rodolfo Morales. A veces su mercado se vuelve un poco local, y justamente con esta integración pues hay también gente allá afuera viéndolo. Pero pues sí, muchas veces son temas como que nos conectan mucho con México. Claro. ¿No? La plaza pública, esta parte como del tren,
¿no? Que nos remite un poco a la tecnología y tal, es muy bonito. Sé que hay todo un tema con ciertos artistas patrimoniales, que es difícil vender obras que estaban en México. Sí. ¿Son 7 artistas patrimoniales? Son Frida, Diego, Velasco, María Izquierdo, Doctor Atl, Siqueiros, Orozco y Saturnino Herrán. Ah, Saturnino Herrán, qué bien que... Bueno, sí. es todo, es muy polémico. Yo he escuchado grandes opiniones a favor y grandes opiniones en contra. Sí. La verdad es que es un tema muy complejo. Pero Toledo no es patrimonial. No, Toledo no es. Y todos estos artistas, a ver, al final lo que es importante y que mucha gente se confunde es que al ser obras consideradas monumento artístico, porque antes muchas veces les llamamos patrimonio, pero justo no es el término correcto, pero estas obras, a pesar de que están consideradas dentro de esta ley que restringe su comercio fuera del país, son propiedad privada y se pueden comercializar. Entonces, se pueden comercializar dentro de México, ¿no? Entonces, claro, es por eso que nosotros obviamente no las sacamos de México. Si tenemos en las subastas, pues, obra de Diego Rivera o de estos artistas, las mantenemos en México, ¿no? Lo que dice la ley es que se tienen que mantener y no pueden ser exportadas. Si la obra ya estaba afuera antes y Diego Rivera se la vendió a un coleccionista de Nueva York, eso se puede vender perfectamente en la subasta de Nueva York y está colgado. Ahorita tenemos un Diego precioso de una niña que estaba en una colección, justamente las que Diego, Inés Amor, cuántos Diego Rivera mandó a Estados Unidos, ¿no? A colecciones importantísimas. Y si ya estaban fuera antes del decreto, entonces ya están en libre circulación. Digamos, los que estaban dentro de México, esos no se pueden sacar. Claro, fue un muro, ¿no? Es un muro y es una ley que está vigente y que se debe de respetar. ¿Pueden incluir todavía más patrimoniales? ¿Puede ser que mañana Tamayo lo metan? No creo, yo creo que más bien hay que hacer un análisis muy profundo de cómo se puede usar mejor esta ley, claro, ¿no? De cómo puede... Porque frena hasta cierto punto el mercado, sí, ¿no? Entonces, es como ponerle un grillete a ciertos artistas que podrían alcanzar precios más altos. Frida Kahlo, que es famosa a nivel mundial, y un Hockney se vende más caro porque es parte de un mercado más amplio. Sí, a ver, casi todos los países o muchísimos países tienen esta ley que parece muy lógica. A mí, en lo personal, me parece importante la protección del patrimonio porque también llevo 20 años en el mercado y sé que al final pues, no habría ni un Frida Kahlo en México, claro, si se tratara de dinero, ¿me entiendes? Claro. Entonces también creo que la protección de estas obras de alguna manera es muy importante y es lo que ha protegido a muchas colecciones de no poderse ir así como va, porque pues si fuera por presupuesto, tú ves, la vorágine del mundo del arte es increíble y la gente está dispuesta allá afuera a pagar muchísimo dinero por ellos. Entonces no estaríamos en posición muchas veces de competir, ¿no? Contra estos presupuestos pues en el mundo, por ejemplo, árabe, que están creando sus museos. Y sería ciertamente triste que todos los Frida Kahlo se vayan a Qatar porque tienen muchísimo más presupuesto. Sí, pero es un tema bien importante que es una ley que está vigente y que se debe de respetar hasta el día de hoy, como está establecido, pero estaría increíble poderlas repensar de una manera más contemporánea, ¿no? Hacer mesas de diálogo en la que pues, se hagan aportaciones y se hagan, sobre todo, pues, que se puedan... repensar un poco al mundo en el que vivimos hoy y que no afecten al mercado, encontrar un balance también, creo que es importante en el que pues tal vez le puedes dar derecho de tanto al Estado, después a los coleccionistas mexicanos y ya después tener una opción, no sé. Hay muchísimas opiniones de mucha gente, hay muchísimos expertos que saben de esto y que el gobierno pues podría convocar para... Me encantó lo que dijiste de las mesas de diálogo, sí, es un tema que no debería de solo estar cerrado y ya. Sí. Hoy en día, obviamente, el mercado es muy diferente, el mercado local que el mercado internacional, ¿no? Si tú buscas un Diego Rivera aquí, pues tienes una rama enorme de obra en ciertos precios, y si tú buscas un Diego Rivera en Estados Unidos, como hay tan pocos, ¿Es más caro? Es más caro. Okay. Sí, muchas veces, pues sí, estás pagando un premium porque está fuera, digamos. Claro. Entonces, pues sí, es la realidad.
Pero también sería importante que los coleccionistas mexicanos se dieran cuenta que aquí tienes muy buenas oportunidades, porque estás en un, ¿no? en un ecosistema mucho un poco más controlado. Muy controlado, y tu competencia es mucho menor que Claro. si se abriera eso, ¿no? Entonces también es una ventaja para los coleccionistas mexicanos, que deberían de valorar muchísimo más esto. ¿Tú crees que es un buen país para ser coleccionista de arte? Sí, por supuesto, ¿cómo no? No, claro. Tenemos una historia pues sí, un momento que se dio, digo, sobre todo yo que soy muy apasionada del arte moderno mexicano, pues ese momento es increíble. ¿Quién no quisiera tener un pedazo de esa historia? Hay un boom impresionante en el arte mexicano que yo creo que, por ejemplo, Estados Unidos, en el momento en el que Diego Rivera estaba muy activo, no tuvo ese boom al mismo nivel, ¿no? Pues sí, ellos lo tuvieron que crear un poquito, ¿no? Con la escuela de Nueva York, etcétera. O sea, el gobierno estuvo como, sí se tuvo que pensar y se tuvo que como hacer una estrategia. Y en México al final, pues aquí llegaron gente, o sea, aquí como el ecosistema que se creó entre la gente que vino, ¿no? Huyendo de la guerra un poco y tal. Y nuestros artistas que eran unos aguerridos, la verdad, es que se creó un momento increíble. Y que es difícil de replicar también, dejaron la vara súper alta, ¿no? Súper alta. Todo el mundo como que dice, bueno, pues es una vara muy alta, la verdad. ¿Cuál es la percepción que tú dirías que hay en el arte mexicano en el extranjero, en Estados Unidos, en Europa? Por ejemplo, yo sé que Frida Kahlo es un fenómeno mundial, pero otros artistas como Tamayo, Toledo, Sí. ¿cómo los ven desde afuera? Yo creo, y he visto mucho, que me encanta, la verdad, es que creo que muchísimas instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos, están preocupadas por integrar artistas mexicanos en sus colecciones. Claro, el Met de Nueva York tiene su sala de arte latinoamericano. Sí, no, y además ahora tú vas al MoMA y los alcatraces de Diego ya no los encuentras porque están integrados dentro de la colección permanente, o sea, expuesta. Entonces, un poco lo mismo que hizo Sotheby's al integrar. Exacto. Entonces, la verdad es que sí creo, o sea, sí veo este interés de instituciones. Entonces, lo malo, lo bueno, es que no hay muchísima obra de la calidad de museo allá afuera. Entonces, muchas veces cuando sale una, pues sí están muy atentos, Claro. ¿no? Pero generalmente no pueden accesar todavía, es de las cosas que se podrían repensar. El LACMA, por ejemplo, ¿no? Si quisiera comprar un Diego Rivera que está en México y al final hiciera un caso en el que dijera, bueno, pues mira cuántos mexicanos tenemos aquí alrededor. Claro. Eso es muy diferente a nada más tratar de sacar obras a la mala. Sí, porque no es para un coleccionista privado, o sea, estaría yendo a un museo. Yo creo que eso es muy válido, Sí, ¿no? eso sería para mí siempre ha sido pues una ilusión, porque te digo, hay muy poca obra fuera de la calidad de lo que están buscando estos museos. Claro. Entonces, al final, pues podría ser como un intercambio de que estuvieran expuestas para siempre, que no fueran para temas comerciales, ¿no? Y entendiendo la importancia de la región en la que están. Claro. Eso sería increíble. Pero bueno, también hay obras en el mercado internacional y en libre circulación que a veces salen, ¿no? Tuvimos, bueno, muchas veces tenemos en subasta obras que los museos entran a comprar. O sea, obra latinoamericana importante que los museos las compran. Entonces, sí veo como que hay mucho interés en los últimos tiempos, así como por las mujeres, ¿no? También están llenando estos huecos en sus colecciones que claro, son Leonora tan Carrington importantes. tuvo un boom muy grande. Sí. Remedios Varo también. Bueno, sí, las surrealistas es como además de las instituciones, hay una tendencia impresionante. Coleccionistas privados, muchos, ellas están en libre circulación, por ejemplo. Porque no son mexicanas, ¿no? Pues sí, no son mexicanas y solamente, bueno, tenemos el caso de Remedios Varo, que solamente se protegió la colección, la colección que está en el MAM. Esa se denominó monumento artístico para protegerla de que no se fuera por un tema de un juicio. Pero en general sus obras están en libre circulación y obviamente eso se ve reflejado en su mercado, que ha sido un boom impresionante. Claro. ¿Qué necesita un artista para llegar
a estar entre estos nombres tan grandes como... Yo creo que es el sueño de cualquier pintor o artista que nos esté viendo, decir, yo quiero subastar junto a un Picasso, junto a Matisse. ¿Qué necesita un pintor? Pues mira, nosotros no somos como tal cual no estamos teniendo un criterio de este artista es bueno o este es malo, sino que más bien nos enfocamos en el mercado secundario, claro, internacional sobre todo, ¿no? Y en artistas que ya están consolidados, que tienen récords anteriores en subastas, que tienen una trayectoria y un mercado sólido en ese sentido. También tenemos de repente subastas que se llaman discoveries, por ejemplo, que son subastas más chiquitas en las que literalmente tenemos descubrimientos, ¿no? Y pueden entrar artistas más jóvenes y tal. Pero en general... ¿El mercado secundario también o directo? Sí, es mercado secundario. Okay. O sea, la verdad es que la regla es que nosotros somos mercado secundario. Nosotros no somos una galería que va a impulsar tu obra. Claro. Nosotros no somos una galería... O sea, para impulsar la obra de un artista vivo, pues hay que hacer muchísimo trabajo, claro, ¿no? Hacer libros, ponerlo en colocarlo en instituciones, pues hacer catálogos, hacer la chamba dura que hacen las galerías. Entonces esa no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es la comercialización de las obras. Entonces sí, tenemos muy marcado esa línea. Son artistas que ya vienen pues casi de regreso de una colección que lo quiere vender. Entonces ya pasaron por un proceso y ya pasaron por un filtro y de precios también, ¿no? De precios también hay un filtro, pues, relativamente... Pero bueno, te digo, también... Para precios mayores me imagino que es otro momento, ¿o es otro catálogo o no pues necesariamente? Sí, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos las subastas de Nueva York, que son las subastas más grandes del año, ¿no? En mayo y en noviembre. Son las importantes, no las importantes, pero las más fuertes, en donde vienen todas las piezas, desde las ventas de la noche, que vienen los Rothkos, los de Kunings, tal, y después... Klim, ¿no? Que rompe récords. Sí, que generalmente son unos 80, 40, 80 lotes. Y después, el día siguiente, viene la venta del día, que son a veces 500 lotes, ¿no? 400 o 500 lotes. Y sí, en estas, pues sí tenemos un filtro, no hay obras de menos de... Bueno, sí hay, pero el estándar es de $25,000 para arriba. Sí, vi algún dibujo de 7,000. De repente ahorita hay unos Leonora Carringtons increíbles, que son unas ediciones, están en 20,000, hay otro de 3,000, pero son cositas que vienen con una colección más grande y que se colaron ahí un poquito, pero bueno, hay diferentes tamaños de subasta, y en la de Discoveries a mí me encanta pocas cosas que puedo comprar, pero de repente ahí encuentras, sí, justo artistas que igual en la galería, no sé, de repente pues es difícil conseguirlo o te intimida un poco ir a la galería y tal, pues ahí en las subastas de Discoveries es increíble. Esta pieza que mencionábamos, la de Toledo, vi que se va a vender... Bueno, hay un estimado. Quizás también nos podrías contar cómo funciona el estimado, cómo funciona la puja, sí, cómo funciona... Pero vi que tiene el precio de un Edward Hopper. Sí, me encantó poder ver eso y como poner el nombre de México en alto de esa forma, ¿no? Sí, además está colgado, me estaban diciendo las colegas de Nueva York, yo ya mañana lo voy a poder ver en vivo, pero me estaban contando que está colgado justo en la sala del Evening Sale. O sea, en la sala de justamente las obras más importantes de nuestra subasta. Entonces sí, da mucho orgullo, obviamente. Y el estimado de esta pieza es de $700 a $800,000. Okay. Entonces, a ver, el estimado alto es realmente una referencia, no es... ¿Por piezas anteriores? Sí, justo. El récord de Toledo que tenemos pues rompió la barrera del $1,000,000. Wow. Eso fue hace como 5 años más o menos. Entonces, lo que hacemos es, vemos esta obra que llega a su formato, su año, cuál es el momento del artista ahorita, etcétera, y con esas referencias, entre todo un equipo, pues se fijan los estimados,
que es en lo que el rango que creemos que es su valor real. Después si entra alguien muy apasionado y se pelea con alguien y se más. sube de ahí, pues ya es un poco el calor o el capricho o las ganas de tenerlo, que pasa, ¿no? En el coleccionismo, eso es lo que realmente le apasiona a la gente y lo lleva para adelante, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en este caso, que es una pieza tan especial, puede pasar. Puede pasar que se salga del estimado y se vaya muy arriba y que rompa el récord de Toledo, porque al final es, como te decía, es una de las piezas más especiales que hemos visto pasar por aquí, tanto en su formato como en todos los elementos que la conforman. Entonces, estamos muy emocionados porque sí, los coleccionistas que saben de cada artista y que son muy estudiosos y están ahí metidos, al final sí se pueden subir varias pujas porque saben que no van a volver a ver esta pieza. Claro, ¿No? una pieza de ese tamaño. Es raro volverla a ver, ¿no? Y así se te juntan otros elementos que te conecten a ti personalmente con la obra, pues mejor todavía. Entonces, Tatiana, una pregunta personal. Si te regalaran una pieza del catálogo para colgarla en tu casa y verla todos los días, ¿cuál te llevarías por gusto personal? Por gusto personal, de las mexicanas, ¿qué tal que quiero acotar el... Híjole, la verdad es que este Diego Rivera de 1913 me tiene... ¿Qué año, no? Muy apasionada. O sea, realmente, pues sí, o sea, cuando sigues la trayectoria... Para muchos coleccionistas, por ejemplo, muchos coleccionistas sí en México sigue un poco esta idea como de, oye, pero yo quiero que mi Diego parezca un Diego Rivera, ¿no? Entonces quieren los alcatraces o quieren... Pero también es increíble cuando, digo, yo no tengo ni los alcatraces ni otro, pero al final cuando te das cuenta de por todas las etapas que pasó un artista para llegar a lo que fue. Sí. Es increíble, y toda la influencia de este artista que trajo a México y que después combinó. O sea, ahorita tenemos aquí una obra también de Tehuantepec, en la que es un año muy de transición, pero puedes seguir viendo cómo casi los magueyes, ¿no? O las plantas siguen siendo un poco cubistas, y cómo va transicionando y cómo viaje a Tehuantepec le cambió la visión pues, del mundo, yo creo, ¿no? Entonces, pues sí, todas esas conexiones son las que me parecen apasionantes, y cuando aparecen obras de un mismo artista de diferentes etapas me parece increíble. Esta en específico se me hace muy, muy especial porque, igual que el Toledo, no las vuelves a ver. No. O sea, este tipo de obra... ¿no? Hay mucha calidad en esta subasta. Sí. El Rodolfo Morales que yo te comentaba, de los mejores que he visto en mi vida de él. Impresionante. Sí. Sí, impresionante. Y te digo, son piezas muy especiales. Hay piezas que son muy reemplazables, ¿no? Hay veces que salen, no sé, pues un Mérida, que es, o sea... Uno de muchos. Uno de muchos. O sea, sabes cuándo es uno de muchos, pero a esta subasta tenemos piezas que son para volverse locos. Te digo, para mí, de las más especiales, porque es poco lo que sale al mercado de esta época, es el Diego de 1913. Qué maravilla. Y bueno, te digo, obviamente el Toledo es monumental. O sea, yo sí creo que vamos a romper el récord, espero. Y también, digo, es importante que, pues sí, los mexicanos a veces... estamos tratando de ver, ¿no? Y vas a Maco y te encuentras artistas contemporáneos, y tenemos mucho aquí adentro que ver, ¿no? Y justamente no, para una obra de Toledo, para mí, debería de valer el doble, ¿no? Ya, ¿no? Por supuesto. En México no hay tanta organización en cuanto a los... Si Toledo hubiera nacido en Nueva York, estaría subastando en $50 millones una pieza. No sé, porque no sé si Toledo sería quien fue. Al final, sin México, Toledo no sería Toledo. Sería uno más en Nueva York. Pero al final sí, no sé, sí creo que aquí tenemos muchas oportunidades y además, a ver, qué tan bonito puede ser. Obviamente, comprar arte contemporáneo está increíble y ver artistas fuera, y no te tienes que casar con un tema mexicano, ¿no? Porque como decíamos, hoy en día yo creo que lo más importante de comprar una obra de arte para mí es que sea un mensaje tan universal que le resuene a quien la pueda ver. Sí. ¿No?
Entonces, eso es un pasa. idioma que todos hablamos, ¿no? Eso pasa mucho. Digo, hay veces que Diego se vuelve muy mexicano, ¿no? Con estas niñas que yo ayer estaba tratándole de vender a alguien en Estados Unidos, esta niña, esta cara de esta niña, y me dice, es que yo no me puedo conectar con esto. Lo entiendo, ¿no? Son temas como mucho más locales. Pero Claro. lo de Toledo es un tema, además, que nos relaciona con el medio ambiente, con la tierra, con, ¿no? Cosas que están pasando hoy en día y que son En todo el diálogos mundo, sí. tan contemporáneos como eso. O este Diego Rivera que podría estar colgado junto a un Braque, junto a un Picasso y tendría completo sentido la curaduría, ¿no? Sentido. Sí, sí, imagínate esta pieza, si estuviera fuera y no tuviera restricciones, pues todos los museos de Estados Unidos estarían el Met la tratando quisiera, sí. de llenar su hueco, ¿no? Obviamente. Entonces los mexicanos tenemos un privilegio, ¿no? Que a veces es privilegio y a veces no, pero si estás comprando, al final eso es una ventaja, Claro. ¿no? Que debemos de tomar en cuenta. ¿Se puede ver la subasta? ¿Es algo...? Sí, se puede ver la subasta online. Es el próximo martes en la noche, es el evening sale, y el miércoles, que es 20, es la del día. Entonces ustedes se meten a sotheby's.com. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Los martilleros son unos genios. Genios, ¿no? Además, a veces, la verdad es que sí, el martillero hace la subasta, ¿no? Le da ritmo, Claro. genera muchas veces pujas, ¿no? A gente que estaba como dudando si sí o si no, los convence, ¿no? También hay muchas estrategias, también muchas veces pasa que en los catálogos ves un precio y a la hora de la subasta, los dueños deciden bajarse de esos precios. Entonces también hay muchas sorpresas, no siempre todas las obras se van a esos estimados. Hay veces que, por ejemplo... Es un evento vivo. Sí, hay alguien que quiere vender y necesita vender y está dispuesto a bajarse más. Entonces, pues sí, vale la pena siempre estar muy pendiente. Si el precio sube, es una pregunta que me han hecho mucho, rompe el estimado, por ejemplo. La diferencia obviamente es para el dueño de la obra. Sí. El precio de martillo generalmente es para el dueño, Claro. En lo que cae el martillo, esa cantidad es para el dueño de la obra, menos las comisiones que le cobra la casa de subastas por vender. Claro. Y sobre el hammer price, que se llama, ¿no? El precio de martillo, sobre eso las casas de subasta cobran comisiones de venta, que se llama Buyer's Premium. El Buyer's Premium. El Buyer's Premium. Que es un extra, ¿no? Es un extra. Es un extra, pero que muchas veces se compensa mucho como es mercado secundario, al final los precios son mucho más atractivos muchas veces. Y entonces se compensa con el Buyer's Premium, pero sí es obviamente algo que la gente tiene que tener en cuenta y hacer sus cuentas, ¿no? Cuando vas a comprar algo, pues hacer una tablita, poner tu Buyer's Premium, cuánto te va a costar trasladarla a México, si la vas a regresar a México, si te la vas a llevar a otro lado. Me imagino que son costos logísticos caros, porque hay que cuidar las obras, ¿no? Sí, claro, vienen de regreso. Generalmente nuestros clientes contratan compañías transportistas específicas que les traen sus obras aseguradas, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son costos que tienes que ir añadiendo al precio de martillo, pero que, digo, nosotros por eso justamente tenemos una oficina en México, porque le tratamos de resolver y tratamos de que la experiencia del comprador pues sea hasta que el cuadro llega a su clavo en su casa y ya, entonces ahí ya nos pueden decir si les gustó o no, pero la verdad es que tratamos de cuidar mucho esa experiencia y por eso tenemos una oficina representativa para todos los temas de logística. Me emocionó mucho ver que hay una oficina de Sotheby's en México y que están representando así y está lleno de arte. Sí, justo en esta época tenemos toda la obra considerada monumento, pues la tenemos aquí, a pesar de que se subasta por catálogo. Claro. Pero bueno, la tenemos aquí y es padrísimo verla. Pero sí, es muy activa y hay muchísimos coleccionistas comprando arte contemporáneo también. ¿Te puedo robar 5 minutitos más? Sí, claro. Hay algo que me comentan mucho, que yo creo que llama mucho la atención, que son a veces las subastas están llenas de advisors, ¿no? Y gente en teléfonos y no se entiende bien qué está pasando. Sí. ¿Cómo es esa experiencia vista desde Sotheby's? Pues mira, al final nosotras nos vamos a Nueva York, por ejemplo, esta semana de subastas y la que sigue, ¿no? Estamos desde Nueva York contándole un poquito a los clientes que están en México, ¿no? Y que están interesados en las piezas,
cómo se ve su pieza en vivo. Entonces, para nosotras es todavía como un paso más, ¿no? O sea, hay gente que le está echando ojo a las piezas que quiere. Sí, sí, claro. Hay gente que es súper responsable y me manda una lista de obras. Esta es mi lista de obras, ¿no? Y hay gente que no me dice hasta un minuto antes porque no le gusta. Hay de todo, ¿no? Pero al final, nuestra labor un poco es estar en Nueva York haciendo como de advisor para nuestros clientes. También cuando llego de repente le digo, oye, esta obra no es lo que pensábamos. No me gusta en vivo, tiene un problema de condición, o me encanta, o sea, vamos a pujar más arriba del estimado. Tanto porque dices no la que vas sí a como volver a dices ver. que no. Claro. Y también el tema, aunque te pongan las medidas en el catálogo, a veces llegas y tienes es un monstruo de obra enorme. Es difícil de mencionar un cuadro. Es difícil de mencionar y por eso hacemos mucho esta labor de estar ahí, tomar fotos, tomar videos, mandarle a nuestros clientes la foto con alguien parado junto para que entiendan la dimensión. Entonces, una chamba como a larga distancia, porque muchísima gente compra a larga distancia, muchísima gente compra en subasta. En la comodidad de su casa. Sí, muchísima gente no viene a verlo, ¿no? Claro. En Estados Unidos, y digo, si estás en Nueva York, pues sí pasas a verlo. Mucha gente también manda a su advisor a verla, pero nosotras aquí, cuando vamos a Nueva York, hacemos un poco esa labor, porque hay gente que está comprando moderno, pero también hay gente que está comprando contemporáneo. Entonces tenemos que saber un poco de todo el espectro y también tenemos muchísimos expertos en Sotheby's ahí que si, digo, no sé qué estaba pasando en este año con este artista, pues tenemos muchísimos colegas y una red, ¿no? De gente que es muy valiosa. ¿Tu trabajo es más el como advisor en el momento de la venta o quizás un poquito más recibir la obra, evaluarla? Las dos cosas. Hacemos las dos cosas, justo. O sea, había unos videos buenísimos en YouTube, no sé si sigan, de Sotheby's, que era las 7 cosas que le dan precio a una obra. Yo lo disfruté muchísimo. Pues sí, la Oficina de México lo que hacemos es pues, recoger la obra, ¿no? Embalarla, hacer el condition report. Estás en todo el proceso. Y desde que llega la obra o una imagen de la obra a nosotros hacemos la conexión con Nueva York, ¿no? Hacemos toda la... Pues sí, hacemos entre todo el equipo, pues opinamos, ¿no? Mira, esto yo creo que se va a vender muy bien, esto no, cuáles son los comparables, claro, hasta que llegamos a una propuesta que les hacemos a los clientes. Entonces tenemos realmente como que esos dos lados, que es obra que llega, obra que queremos también. Le decimos a alguien, oye, estamos buscando para la subasta un de Kooning, yo sé que tú tienes uno, no te gustaría venderlo. También obviamente es parte de nuestra labor. Pero bueno, hay muchísimos mexicanos interesados en las subastas, entonces... ¡Qué bien!, ¿no? Sí, no, increíble. Y además, la verdad es que los precios de subasta siempre son súper atractivos. O sea, Un poco nació así la idea de las subastas, ¿no? Eran oportunidades que había que aprovechar. Creo que incluso nació para que los dealers de arte o los galeristas compraran cosas para revenderlas pues después, sí, ¿no? A ver, pasa mucho eso, ¿no? Que luego se desvirtúa si ves que hay cuadros de 450 millones de dólares, sí. Pero también, o sea, hay galeristas en Nueva York que se sientan en un Picasso de 15 millones de dólares 5 años hasta que lo venden en 5 más, ¿me entiendes? Claro. Entonces sí hay gente que hace muchísimo eso y también, a ver, también es gente que ellos hacen la logística de traerlo hasta tu puerta. Entonces también su chamba vale. Pero bueno, sí, la verdad es que las subastas al final hay muy buenas oportunidades en términos de precios y es muy transparente. Claro. Al final no te están diciendo esto vale tanto y te quedas con el... A ver, tú lo estás viendo porque tú sabes si pujaste y si había alguien pujando contra ti o no. Entonces el precio solita se comprueba, digamos. Sí, yo creo que un poco la función de las casas de subasta es que rompe la burbuja de los precios y te demuestra el valor real, ¿no? Sí. De las cosas. Sí, sí. Quizá un artista se pone su precio en su taller, pero en subasta, el momento del martillo, oferta y demanda. Sí, totalmente. Y hay artistas que funcionan muy bien en subasta y hay artistas que les va pésimo, pero son muy buenos artistas y tienen un muy buen mercado. Simplemente no son artistas de subasta. También pasa. Eso es muy interesante. Sí. Si yo tengo ArtPrice, que son pura base de datos de subasta, y me impresiona que hay artistas importantísimos que no han subastado nunca y que venden a muy buen precio, pero no es obra para... Richard Serra, por decir algo. Richard Serra no, pues es muy fácil subastar un Richard Serra, ¿no? Sí, totalmente. O sea, todos estos artistas también, a ver, muchos de ellos tienen
muy buen backup con muy buenas galerías. Claro. Entonces también las galerías hacen la labor de avisarle a la gente que saben que es coleccionista para que sus precios se mantengan pues acordes a lo de la galería, claro, ¿no? Y que no haya un gap así enorme. Y no puede haber un problema como entre galerías y casa de subasta cuando la casa de subasta demuestra el precio real de las cosas. Pues sí, mira, antes había mucho más problema. Yo creo que antes las galerías le tenían mucho más fobia o un poco de así a las casas de subastas, pero también es una manera en la que ellos pueden comprobar a sus clientes que sí, los artistas valen. Entonces, creo que cada vez hay más colaboración en ese sentido. Cuando nos llega una pieza que no sabemos, oye, no, a ver, no entendemos bien cuánto, porque no tiene tantas referencias en mercado secundario, pues las galerías te pueden dar un muy buen como entendimiento de, oye, su rango de precio anda por aquí, ¿no? Entonces tú ya lo pones en algo un poco más atractivo, pero sí hay mucha colaboración últimamente, o sea, en los últimos años. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Sotheby's era como un abismo entre las galerías y las casas de subastas, pero sí existe, o sea, cuando se trata de este tipo de artistas, sí existe mucho más colaboración y proyectos en los que pues, una galería tiene stock y hace una exposición en Sotheby's, o sea, sí ha habido muchísimo más intercambio de eso. Qué gusto, sí. Sí, no, y es importantísimo, es lo más sano. Yo maduraron. Creo. Sí, maduraron. La relación. Y a ver, también hay cosas que nunca vas a encontrar en la subasta y tienes que ir a la galería a comprarlas. Obvio, sí. Porque si no, no vas a tener una obra de esa serie. Entonces, a ver, no todo tienes que comprar en subasta, no todo tienes que comprar en galería. Claro. Creo que si eres un coleccionista inteligente, puedes navegar los dos mundos y ir encontrando, bueno, pues este artista solo lo vende esta galería y nunca lo va a encontrar en subasta. O cuando lo vas a encontrar en subasta va a subir muchísimo, entonces mejor vas y te tomas un café con el galerista y le dices que a la próxima vez que tenga obra buena, pues te dé acceso. Claro. ¿No? Entonces, no tienes que ser de un mundo o del otro. Yo creo que si navegas los dos mundos puedes hacer una muy buena colección con muy buenos precios. Sin duda. Tatiana, muchísimas gracias. Qué fascinante mundo, en qué fascinante mundo trabajas. Sí, qué maravilla poder trabajar rodeada de tanto arte. Sí. Pues a la orden, estamos aquí para lo que necesiten y si alguien quiere ver esos Toledos, tú enséñaselos con las fotos, obviamente, claro que sí. Esos Toledos increíbles y todo en la página de Sotheby's.com. Ahí están todos los catálogos. Es una clase de arte ver el catálogo de Sotheby's. Y después también, muchas veces, si te van a vender un Siqueiros, pues te metes al app de Sotheby's y ves en cuánto se han vendido, ¿no? Porque son públicos los resultados. Claro. Entonces ahí te puede dar un medio rango de precios y lo que te están pidiendo está correcto, ¿no? O sea, esa aplicación y hay provenance, puedes ver todo. Es importante ver todo. O sea, si vas a comprar una obra también ahí viene el provenance, la literatura, la nota del catálogo. Que sea transparente, me parece una labor muy buena. No, y por ejemplo, del Toledo que estamos hablando, hay un texto precioso que explica todas estas relaciones en las que hablábamos con Dubuffet, con la tierra, te explica toda la obra, no necesitas, o sea, es una clase de historia, no lo necesitas, o sea, no es solamente para los que lo pueden comprar, sino que si quieres entender ese momento del artista, te echas el catalog note y es increíble. Entonces vayan a leer el catálogo de Sotheby's con su café de la mañana, es la clase de arte. Y pues muchísimas gracias, Tatiana. Qué maravilla poder estar aquí. Me siento muy afortunado. Sí, siempre muy bienvenidos. Gracias. Muchas gracias.